El frío era un lenguaje que Stefan Adler nunca había olvidado. Era lo primero que recordaba de Albtraum y lo último que había sentido cuando huyó de allí 15 años atrás. Ahora, mientras conducía el Audi de alquiler por el sinuoso y traicionero puerto de montaña, el frío le hablaba de nuevo. Susurraba a través de las juntas del coche una promesa sibilante de lo que le esperaba en el pueblo que se hacía llamar Pesadilla de Montaña. Tenía 32 años, pero sus ojos, del color de un cielo invernal, poseían la quietud cansada de un hombre mayor. Su cuerpo era un instrumento de propósito firmemente enrollado, perfeccionado por años en los Gebirgsjäger, la infantería de montaña de élite del ejército alemán. Era un maestro de los espacios verticales, un estratega que no veía el terreno como un paisaje, sino como una serie de ventajas y amenazas, un conjunto de habilidades forjadas en Afganistán, pero nacidas aquí, en el abrazo sofocante de los Alpes bávaros. El correo electrónico lo había encontrado en su estéril apartamento de Múnich, un lugar deliberadamente desprovisto de historia. Estaba encriptado un método que su hermana Lena le había enseñado, una miga de pan digital para emergencias. El remitente era uno de sus amigos activistas. El mensaje era una sola línea, frenética: ha desaparecido. Desde ayer dijeron que se fue de excursión. Debajo estaba el archivo de vídeo. Era corto, grabado con un móvil en medio de una ventisca. La imagen se descarraba y tartamudeaba, pero era lo suficientemente claro. Un grupo de figuras imposiblemente altas y anchas, vestidas con pieles desgreñadas y monstruosas máscaras de madera con largas lenguas, Krampus. No bailaban ni hacían sonar cadenas en una burla festiva. Se movían con una economía silenciosa y depredadora, arrastrando una figura que luchaba entre ellos. La chaqueta roja de la figura era una salpicadura de sangre contra el blanco cegador de la nieve. La chaqueta de Lena. No estaban celebrando, estaban cazando. El recuerdo que había enterrado bajo una década de disciplina y distancia salió a la superficie. Otra tormenta de nieve, otra Krampusnacht. Su mejor amigo Marcus, riendo un momento, y al siguiente desaparecido. El pueblo lo había llamado un trágico accidente, una caída a un barranco. Stefan, que entonces tenía 16 años, había visto las huellas, no las de un chico que resbaló, sino las de uno que fue arrastrado. Había gritado sus acusaciones, y el pueblo había cerrado filas, sus rostros impasibles máscaras de piedad por un chico afligido e histérico. Se había marchado y nunca había mirado atrás, hasta ahora. Albtraum era exactamente como lo recordaba, una postal bañada en veneno. Inmaculadas casas con entramado de madera se hundían bajo pesadas mantas de nieve. De cada chimenea se elevaba una única columna de humo, recta hacia el aire quieto y gélido. Las luces festivas colgadas a lo largo de la calle principal parecían chillonas, una mentira desesperada contra el silencio opresivo. La gente se detenía y miraba mientras su coche avanzaba por el carril. Los rostros eran más viejos, más profundamente marcados por la severidad de la montaña, pero los ojos eran los mismos, recelosos, secretos, unidos. Los ignoró, con la mandíbula apretada como el granito. Su primera parada fue la pequeña comisaría de policía, una formalidad que sabía que sería inútil.
El sargento Richter, un hombre cuya barriga ahora forzaba los botones de un uniforme que le había quedado bien una década atrás, ofreció condolencias y tópicos. Es terrible, Stefan. Tu hermana siempre estaba desafiando los límites, testaruda. Probablemente ignoró las advertencias meteorológicas. Era una guía de montaña certificada, Richter. No la pillaría una borrasca que no viera venir a 10 kilómetros de distancia. Richter suspiró, un sonido practicado de frustración paternalista. A la montaña no le importan los certificados. Mira, tenemos patrullas fuera, estamos haciendo todo lo que podemos. La mirada de Stefan era plana, desprovista de emoción. Vi un video de ella siendo secuestrada. Los ojos del sargento parpadearon durante una fracción de segundo. Fue toda la confirmación que Stefan necesitaba. ¿Un video? Los chicos de hoy en día, con sus bromas, especialmente tan cerca de la fiesta. La Krampusnacht saca lo salvaje que llevan dentro. Esto no fue una gamberrada, dijo Stefan, su voz bajando a un tono bajo y peligroso. Estaba organizado. Se fue sin decir una palabra más, la amenaza tácita flotando en el aire. Los aldeanos en la calle ahora no les sostenían la mirada, se escabullían en sus casas cerrando las puertas con cerrojo. Ya no era el niño que había huido, era un ex Gebirgsjäger y su presencia era una acusación. Necesitaba un aliado, alguien fuera del sofocante consenso del pueblo. Lo encontró donde esperaba, en la penumbra ahumada de la taberna Alpenrose, apurando un aguardiente amargo. Hans, el cazador. Su rostro era un mapa de arrugas, sus manos nudosas y poderosas de toda una vida, desollando presas y empuñando un rifle en el frío cortante. Siempre había sido un forastero, tolerado por sus habilidades, pero nunca aceptado por su cinismo. Adler, gruñó Hans, sin levantar la vista de su vaso. He oído que has vuelto. ¿Vienes a remover el avispero otra vez? He venido por mi hermana, dijo Stefan, deslizándose en el reservado frente a él. La montaña se la llevó, igual que se llevó a tu amigo Marcus. La voz de Hans era áspera como la corteza. Este lugar exige un peaje. No fue la montaña, fueron ellos, el gremio. Hans finalmente levantó la vista. Sus ojos, pálidos y agudos, contenían un destello de algo, miedo o quizás solo resignación. El gremio de Krampus es un club social, muchacho. Un montón de viejos reviviendo su juventud, bebiendo demasiada cerveza y asustando a los niños inofensivos. El vídeo que vi no era inofensivo. Stefan se inclinó hacia adelante. Su voz era una orden en voz baja. Conoces los senderos mejor que nadie. Conoces las cabañas ocultas, los viejos caminos que las patrullas no comprobarán. Necesito tu ayuda, Hans. Te pagaré. Hans se quedó mirando su aguardiente. Luego se lo bebió de un solo trago, áspero. Dejó el vaso de golpe sobre la mesa. No quiero tu dinero, pero odio en lo que se ha convertido este pueblo. Esta adoración ciega a las viejas costumbres es una enfermedad. Encontró la mirada de Stefan. De acuerdo, te ayudaré, pero me escucharás a cada paso. Allá arriba yo soy el comandante, tú eres el recluta. ¿Entendido? Entendido, dijo Stefan, una esquirla de esperanza perforando su fría resolución. La casa comenzó al amanecer. El aire era fino y cortante, cada respiración una cuchilla en los pulmones.
Hans abría el camino, su paso firme y económico, el de un hombre perfectamente en sintonía con los ritmos de los Altos Alpes. Stefan lo seguía, su entrenamiento militar, tomando el control. Se movía con un silencio fluido, sus sentidos en el filo de una navaja, escaneando la línea de árboles, las ramas cargadas de nieve, las sombras antinaturales. Hans era una fuente de amargo conocimiento. Se llaman a sí mismos un gremio grazno, su aliento formando nubes en el aire, solo un nombre elegante para la élite del pueblo. Schmidt, el anciano, es el jefe, el Oberkrampus. Cree que Albtraum es un recipiente puro que debe ser protegido de la influencia externa, de la debilidad. ¿Y Lena era una debilidad? Lena era una amenaza, corrigió Hans. Quería traer turismo, abrir el pueblo. Las nuevas ideas son un veneno para hombres como Schmidt. Creen que las viejas tradiciones, las tradiciones duras, son lo que mantiene vivo al pueblo. Creen que el miedo a Krampus mantiene a los niños a raya y a la comunidad fuerte. Encontraron la primera señal 2 horas más tarde, cerca de una cascada helada. Un pequeño amuleto de plata, uno que Lena siempre llevaba, yacía medio enterrado en la nieve. Stefan lo recogió, sus dedos enguantados cerrándose alrededor del frío metal. Dejó un rastro, afirmó Stefan. Chica lista, gruñó Hans, pero evitó la mirada de Stefan. Por aquí. Las huellas se dirigen hacia la vieja cresta del cazador. A medida que subían, la belleza pintoresca del valle se desvanecía, reemplazada por un paisaje brutal y monocromático de roca y hielo. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de sus botas y el suspiro lúgubre del viento. Una sensación de ser observado le erizó la nuca a Stefan. Se detuvo, escaneando la cresta sobre ellos. Por un momento lo vio, una forma oscura contra la nieve, demasiado grande para un hombre, demasiado erguida para un animal. Luego desapareció. ¿Qué pasa?, preguntó Hans. Nada, dijo Stefan, con los ojos entrecerrados. Sabía lo que había visto. Estaban siendo conducidos como un rebaño. Pasaron el día en un ascenso agotador, siguiendo huellas que parecían demasiado obvias, encontrando pistas que se sentían demasiado colocadas. Las alarmas internas de Stefan gritaban, pero su desesperación por encontrar a Lena nublaba su juicio táctico. Confió en el conocimiento del terreno del cazador, dejando que el anciano guiara su enfoque. Cuando el anochecer comenzó a teñir los campos de nieve de púrpura y naranja, Hans lo llevó a un paso estrecho entre dos imponentes contrafuertes de roca. La vieja capilla está justo al pasar esto, dijo. Si la tienen, la retendrán allí. Es donde hacen sus rituales. El paso era un cuello de botella natural, un sitio perfecto para una emboscada. El entrenamiento de Stefan le gritaba que se detuviera, que encontrara otro camino, pero Hans ya se estaba moviendo a través de él. Vamos, muchacho, estamos perdiendo la luz. Stefan lo siguió, su mano descansando en la empuñadura del cuchillo de combate que llevaba enfundado en el cinturón. El aire en el paso se volvió quieto y pesado. El viento amainó. El único sonido era su propia respiración dificultosa. Estaban a mitad de camino cuando las campanas comenzaron a sonar. No el repique alegre de las campanas de una iglesia, sino un clangor discordante y amenazador.
Venía de arriba, de ambos lados del paso. Stefan miró hacia arriba. Silueteadas contra la luz moribunda estaban las figuras del vídeo, al menos una docena de ellas, bestias peludas y con cuernos que empuñaban manojos de varas de abedul y gruesas cadenas oxidadas. Sus rostros demoníacos tallados estaban fijos en él. Stefan sacó su cuchillo, girando para enfrentarse a Hans. ¿Qué es esto? El viejo cazador se mantuvo firme, su rostro una máscara de angustia. No levantó su rifle. Lo siento, Stefan. Me has tendido una trampa. Las palabras eran de hielo. Tienen a mi hijo, se ahogó Hans, las lágrimas congelándose en sus mejillas curtidas. Jacob se unió a ellos el año pasado. Schmidt prometió que si les traía a ti, el forastero que desafía nuestras costumbres, limpiarían a Jacob de su debilidad. Le permitirían ser fuerte de nuevo. La traición fue un golpe físico, más frío y agudo que cualquier viento de montaña. Antes de que Stefan pudiera reaccionar, la trampa se cerró. Una pesada red, lastrada con rocas, cayó desde arriba envolviéndolo. La acuchilló con su cuchillo, pero las cuerdas eran gruesas, inflexibles. Las figuras de Krampus descendieron no con rugidos, sino con un silencio espeluznante y disciplinado. Se movían como una manada de lobos rodeándolo, su presencia una palpable ola de amenaza. Uno de ellos, más alto y más ancho que el resto, que llevaba una máscara con cuernos crueles y en espiral, dio un paso adelante. No llevaba cadenas, solo un aire de autoridad absoluta. Schmidt, el Oberkrampus. Stefan Adler, la voz de Schmidt, amortiguada y distorsionada por la máscara de madera, resonó en el paso. El hijo pródigo regresa. Huiste de tu herencia, abandonaste a tu comunidad, y ahora vuelves tratando de envenenarla, igual que tu hermana. Arrastraron a Stefan, enredado en la red, para ponerlo de pie. Luchó, una oleada de rabia pura y violenta, pero fue inútil contra su número. Un fuerte golpe en la nuca le envió un estallido de dolor a través del cráneo, y el mundo se disolvió en una oscuridad resonante. Despertó con el olor a piedra fría e incienso quemado. Estaba encadenado a un pilar en el centro de una vieja capilla abandonada. El lugar era una cáscara de fe, sus ventanas tapiadas, su altar desnudo. La única luz provenía de docenas de gruesas velas de cebo que proyectaban sombras largas y danzantes. El gremio de Krampus estaba reunido, formaban un semicírculo, sus monstruosas máscaras capturando la luz parpadeante, transformándolos en un consejo de demonios. Lena estaba allí, atada a una silla, cerca del altar, su rostro magullado pero desafiante. Sus ojos encontraron los de Stefan, y en ellos él no vio miedo, sino furia. Herr Schmidt estaba de pie ante el altar, ahora sin su máscara de maestro Krampus. Su rostro era severo, sus ojos ardían con el fuego de un fanático. Ya no era un anciano del pueblo, era un sumo sacerdote de un credo salvaje. La Krampusnacht no es una fiesta, comenzó Schmidt, su voz resonando en la fría capilla. Es un juicio, una purga, para que este pueblo sobreviva, para que permanezca puro en un mundo que se debilita cada día. Debemos cortar la podredumbre, debemos purgar las influencias que diluirían nuestra sangre y nuestras tradiciones. Se volvió hacia Lena. Tu hermana invitó a la podredumbre,
habló de cambio, de progreso, pero progreso es una enfermedad, es una muerte lenta. Quería que cambiáramos nuestra fuerza por comodidad, nuestra herencia por comercio. Luego se enfrentó a Stefan. Y tú eres la vieja podredumbre que ha regresado. Huiste de tus deberes. Elegiste el mundo exterior por encima de tu propia gente. Llevas su mancha. Al traerte aquí, Hans ha hecho un gran servicio. Nos ha permitido limpiar 2 infecciones con un solo ritual. Desde el fondo, un Hans avergonzado observaba su hijo Jacob, un joven con los ojos de su padre y una barbilla débil de pie a su lado, con un disfraz de Krampus menos ornamentado. Esto no era un ritual sobrenatural, era un juicio, farsa, una ejecución brutal y ritualizada, disfrazada de folclore. El horror no era que los monstruos fueran reales. El horror era que sus vecinos, los hombres con los que había crecido, se habían convertido voluntariamente en ellos. Stefan probó sus ataduras. Las cadenas eran viejas pero gruesas. Su entrenamiento de Gebirgsjäger se activó, sobreponiéndose al dolor y la furia. Evaluar, improvisar, adaptarse. No era un prisionero, era un operativo en un entorno hostil. La habitación era el campo de batalla, los pilares eran cobertura, las cadenas eran un arma potencial. El enemigo era un grupo de fanáticos cuya mayor fuerza, su unidad, era también su mayor debilidad. No sois espíritus de la tradición. Schmid, la voz de Stefan, cortó el discurso santurrón. Era tranquila, firme y absolutamente despectiva. Solo sois matones escondidos detrás de máscaras, asustados de un mundo que no entendéis. El rostro de Schmidt se tensó. Silencio, muchacho. No tienes voz aquí. ¿Crees que esto te hace fuerte? Continuó Stefan, sus ojos escaneando las figuras enmascaradas, buscando la más mínima vacilación, el eslabón más débil. Esconder vuestros rostros para cazar a una mujer, confiar en un anciano afligido para que me tienda una trampa, eso no es fuerza, es cobardía. Vio un movimiento, un miembro más joven cambió su peso. Bien, las semillas de la duda. Schmid levantó una mano y 2 de las figuras de Krampus más grandes se movieron hacia Lena con varas de abedul. El juicio comienza. Primero el castigo para la hereje. Ese fue el detonante. Stefan se lanzó contra sus cadenas, no en un intento inútil de romperlas, sino para crear holgura. Dejó caer su peso, luego impulsó su cuerpo hacia arriba, usando el impulso para balancear la pesada cadena como un mayal. Los eslabones de hierro silbaron en el aire y se estrellaron contra la rodilla del primer Krampus, que cayó con un aullido de dolor muy humano. El segundo vaciló y en ese momento Stefan lanzó una patada, su bota golpeando el pilar de piedra al que estaba encadenado. Un trozo de mortero suelto, desprendido por el impacto, cayó y se hizo añicos en el suelo. Una idea surgió. La capilla estalló en caos. El silencio disciplinado se rompió. Algunos miembros se abalanzaron sobre él. Stefan usó el pilar como escudo, la longitud de la cadena como un arma devastadora e impredecible. No intentaba ganar una pelea. Estaba creando un problema táctico que no podían resolver. «Miraos», gritó, su voz resonando con autoridad. «No sois un gremio, sois una turba. Ni siquiera podéis someter a un hombre desarmado».
Vio a Hans cerca de la entrada, su rostro un tormento de indecisión. Sus miradas se encontraron. Hans, ¿es esta la fuerza que querías para tu hijo? Ser uno de los matones enmascarados de Schmidt. Schmidt, viendo desmoronarse su control, rugió de furia. «¡Sujetadlo! ¡No es nada!». Se dirigió hacia Stefan, agarrando un pesado incensario de hierro del altar. Esta era la oportunidad de Stefan. Mientras Schmidt blandía el incensario, Stefan no intentó esquivarlo. Se preparó, recibiendo el golpe de refilón en el hombro con un gruñido de dolor. El impacto acercó a Schmidt a su zona. Con una oleada de adrenalina, Stefan envolvió sus piernas alrededor de las del anciano y ambos cayeron al suelo de piedra. Lucharon, una lucha desesperada y brutal. Stefan ignoró el fuego en su hombro. No apuntaba a la garganta o los ojos de Schmidt. Apuntaba a lo único que mantenía todo aquello unido. Enganchó sus dedos bajo el borde de la máscara de Oberkrampus que el anciano llevaba ahora de nuevo para restaurar el orden. Se la arrancó a la luz de las velas. El rostro de Herr Schmidt quedó al descubierto, no como un demonio, sino como un anciano aterrorizado y lleno de odio, con el labio partido y sangrando. El efecto fue instantáneo. La magia se rompió. Los hombres enmascarados se detuvieron. Miraron fijamente la figura patética y desenmascarada de su líder, y luego se miraron entre sí. El hechizo del demonio de la Krampusnacht se desvaneció, dejando solo a un grupo de hombres del pueblo, torpemente vestidos con pieles, a punto de cometer un asesinato en un edificio abandonado. La ilusión de poder antiguo se evaporó, reemplazada por la sórdida realidad de su crimen. Jacob, el hijo de Hans, fue el primero en flaquear. Se arrancó su propia máscara, su rostro pálido y asqueado. «Padre», susurró. Ese fue el único catalizador que Hans necesitaba. Con un grito gutural de un hombre llevado más allá de su límite, el viejo cazador levantó su rifle y disparó al techo de la capilla. Yeso y polvo llovieron. «¡Basta!», bramó. «Esto es una locura». El gremio se hizo añicos. Algunos soltaron sus cadenas y huyeron en la noche. Otros, atrapados entre el miedo a Schmidt y el horror de sus acciones, se quedaron paralizados. En la confusión, Stefan golpeó la cabeza de Schmidt contra el suelo de piedra, aturdiéndolo. Cogió las llaves del cinturón del anciano, abrió sus cadenas y se lanzó hacia Lena, cortando sus ataduras con su cuchillo. «Vámonos», dijo, poniéndola de pie. Ahora, mientras se apresuraban hacia la puerta, Hans se interpuso en su camino, con el rifle preparado, pero no los estaba bloqueando, estaba cubriendo su retirada. Y le dijo a Stefan, su voz espesa por la vergüenza y un destello de redención: «Sácadla de aquí, por la ladera oeste. Es más, rápido». Stefan asintió, un reconocimiento silencioso. Él y Lena salieron disparados de la capilla al corazón de la ventisca. El viento era un muro físico, la nieve una cortina cegadora. Detrás de ellos oyeron gritos, el caos de una hermandad devorándose a sí misma. No corrieron, se movieron con propósito, un descenso brutal y agotador por la montaña. Stefan estaba ahora en su elemento, guiando a Lena, usando la tormenta como su escudo. No estaban persiguiendo a un monstruo ni huyendo de un demonio. Estaban escapando de la simple y aterradora verdad que habían desenterrado: que las cosas más monstruosas del mundo son los actos que los hombres cometen cuando creen que sirven a un bien mayor.
sus rostros ocultos por las máscaras de la tradición. Cuando la primera luz gris del amanecer se abrió paso a través de la tormenta, llegaron al fondo del valle, a kilómetros del pueblo. Miraron hacia atrás, a la montaña. Halptram estaba oculto en la nieve arremolinada, pero podían sentirlo, una herida purulenta en el corazón de los Alpes. No habían desterrado a un diablo, simplemente habían sostenido un espejo, obligando a un pueblo a mirar su propio reflejo, y ahora lo dejaban para que se enfrentara al monstruo que había encontrado ellos mismos.